tanto, el comienzo de la vida humana es un proceso, no un suceso instantáneo, y la vida es un continuo que se extiende a través de generaciones, por lo tanto, hasta ahora no solucioné nada del problema de la definición. Y cuando hablo de diferentes estadios del desarrollo del inicio de la vida humana, obviamente hay personas o agrupaciones que establecen que a partir de tal momento comienza una nueva vida humana. Y la única manera que yo puedo decir que comienza una nueva vida humana es cuando el ADN de ese individuo es diferente de aquel que lo precedió. Y ese momento en biología claramente está marcado en el instante en el cual acá, que es un óvulo fecundado, que ven el pronúcleo masculino y el femenino, esto todavía, el ADN de ambos padres está totalmente intacto e independiente, y acá, que es un embrión de 2 células, ya cada una de esas células es producto de la fusión y de la combinación del ADN paterno y materno, por lo tanto, esto es algo nuevo que no existía antes, lo cual de ninguna manera puedo definir eso como un niño o una persona, por más que la religión católica claramente define a esto con el mismo estatus ético que tiene un niño ya nacido. Y el proceso en biología, lo que conocemos como singamia, que es el momento que aparece algo nuevo que no existía previamente. Pero, de ninguna manera, por el hecho de que esto sea un embrión de 2 células, una probeta, puedo homologar a que esto es un niño ya nacido, por más que algunos consideran que sí lo es. Entonces, ¿cuándo comienza algo nuevo? Bueno, algunos plantean, como la religión católica, que es acá, el estadio de pronúcleos ya es una persona para la religión católica, otros pueden plantear que es el estadio de 2 células, otros estadios más desarrollados, como inclusive hasta blastocisto, otros plantean que la vida comienza cuando ese blastocisto se implanta en el seno materno, o en diferentes estadios del desarrollo hasta el nacimiento. Por lo tanto, ¿cómo definimos a una persona humana? ¿Qué es una persona humana? Si yo me planto acá y los miro a ustedes, todos son personas humanas. De eso no hay absolutamente ninguna discusión. ¿Quién no es una persona humana? Bueno, obviamente desde el punto de vista aristotélico, para que exista una persona debe existir un cuerpo y un alma, punto número 1. Debe ser un individuo capaz de poseer derechos y obligaciones morales, algo obviamente una definición tremendamente abstracto, pero ¿qué es lo que caracteriza a una persona? ¿Cómo yo me paro acá y digo que ustedes son todas personas y no son insectos, perros o plantas? Porque una persona humana tiene una similitud orgánica con una persona humana típica, ustedes parecen personas, poseen cierto grado mínimo de viabilidad independiente de la intervención de terceros, ustedes vinieron acá solos, se manejan, comen, se reproducen, etcétera, etcétera. Poseen algunos rasgos mentales que caracterizan a las personas humanas típicas y son un ser único e indivisible. Todos me podrán dar ejemplos de personas humanas que le falta alguna de estas características, pero nadie me puede decir de que puede definir una persona humana que no tenga absolutamente ninguna de estas características, y un embrión de 4 células de desarrollo, un embrión de 3 días de desarrollo, claramente no tiene absolutamente ninguna de estas características que puedan definir a ese embrión como una persona humana. Pero hay algo que es la potencialidad de que un embrión de 4 células no es una persona humana, no es un niño, pero tiene la potencialidad, eventualmente, si se dan las condiciones ideales, de terminar siendo alguien como nosotros. Entonces, esa potencialidad es lo que marca el estatus ético de ese embrión. No lo marca el hecho que ya lo sea, sino que eventualmente, dadas ciertas condiciones, puede hacerlo el día de mañana. ¿Y cuándo definimos a esa persona humana? Bueno, acá nuevamente hay un debate que todos los estadios que definimos previamente, desde la puesta en contacto del óvulo con el espermatozoide hasta el nacimiento, son diferentes estadios en los cuales uno puede plantarse y definir que acá hay algo que no existía antes, acá hubo un cambio evolutivo que hace que el estatus ético de ese embrión se modifique.
Por lo tanto, esto es tremendamente arduo y a nosotros, como especialistas en reproducción humana, lo que realmente nos interesa no es un debate filosófico, sino que qué hacemos con el embrión con el cual estamos trabajando. O sea, desde el momento que formamos el embrión al inseminar a ese óvulo, hasta el momento que transferimos ese embrión al útero materno, ya sea en el estadio de 8 células o inclusive en el estadio de blastocisto. Por eso preferimos definir desde el punto de vista práctico a este embrión como un preembrión y definir al embrión como el embrión ya implantado en el seno materno. Ese preembrión para nosotros tiene determinadas características que no lo hacen una persona o humana, pero nuevamente la potencialidad que tiene de ser una persona el día de mañana hace de que ese embrión deba ser respetado, que no deba ser utilizado para otros fines que no sea el logro eventual del nacimiento de un niño sano y que ese respeto hace de que no se lo pueda tratar en forma trivial ni en forma superficial. Y eso es lo que más o menos estamos todos de acuerdo de dar ese respeto o esa entidad a ese preembrión. Conclusiones desde el punto de vista, al menos para esta parte de la charla, no se ilusionen que todavía no terminé, desde el punto de vista médico no se puede determinar exactamente el momento de desarrollo en que se adquiere el estatus de persona, pero el preembrión humano es un fuerte símbolo de la vida humana y por lo tanto la forma en que lo tratemos conlleva un mensaje de nuestro orden normativo, por lo tanto no deben ser considerados ni tratados como meros objetos o cosas, porque no es una cosa, deben tener una protección legal razonable, pero por otro lado no deberíamos tratarlos como personas o seres humanos, porque al menos desde nuestro punto de vista no lo son. El segundo tema es quiénes son los beneficiarios de las técnicas. Yo tengo la fortuna de trabajar en fecundación in vitro y prácticamente me dedico exclusivamente a esto desde el año 1984. En el año 1986 empecé a trabajar en Argentina, en el CEGIR, que todavía después de 25 años sigo trabajando en el mismo centro. Y me acuerdo que en esa época el CEGIR estaba bajo la dirección de una persona muy conocida en medicina reproductiva en Argentina y también en Latinoamérica, el doctor Roberto Nicholson. Y cuando yo empecé a trabajar en el CEGIR, yo venía de trabajar 2 años en Estados Unidos, me llamó la atención de que no se hacía fecundación in vitro en parejas que no estaban legalmente casadas. Y si había una pareja que no estaba casada, el doctor Nicholson le decía, quédense tranquilos, no hay ningún problema, tienen que hacer un pequeño trámite acá a 2 cuadras, porque el CEGIR está ubicado cerca de un registro civil, vayan a legalizar su situación de pareja y luego hacemos el procedimiento. Eso que hoy, año 2011, parece algo totalmente prehistórico, era lo habitual en el año 1986. Y pasamos de matrimonios a parejas estables, o que no hace falta que estén casados, con tal que sea una pareja estable, con lo que implica la palabra estable, que obviamente es algo totalmente relativo, es suficiente. Y después empezamos a tener consultas de parejas heterosexuales, entonces ya no importaba lo estable, y después empezaron a venir mujeres solas que querían un hijo, y después parejas de lesbianas, y lo que era un no rotundo años atrás, poco a poco nos fuimos adaptando y lo fuimos aceptando. Por lo tanto, la ética no es algo que uno lo guarda en una cajita y lo pone ahí en la máquina del tiempo y es eterno, sino que nosotros vamos evolucionando, las técnicas van evolucionando, la sociedad evoluciona, y no sé si esto es bueno o malo, pero la ética se va también modificando, y algo que yo rechazaba hace algunos pocos años atrás, como era tratar a una pareja de lesbianas, hoy en día lo hacemos en forma natural. Y especialmente en un país como Argentina, en el cual hoy por hoy el matrimonio homosexual es legal. Entonces, inclusive desde el punto de vista legal, yo no puedo rechazar el tratamiento a una pareja que está legalmente constituida con libreta de matrimonio y que pueda adoptar chicos, etcétera, etcétera. Y encima no solo es esta pareja de lesbianas que viene a consultarnos para tener un hijo, sino la situación de 2 hombres que quieren tener un hijo. Entonces ahí se complica enormemente, porque ya no es una cuestión de inseminar con un banco de semen a algunas de estas 2 mujeres, que es lo que hacemos, sino que acá tiene que haber la participación de una donante de óvulos y también la participación de una donante de útero con un útero subrogado, con la cual la cosa se complica enormemente,
pero la realidad es esta es Florencia de la B, una travesti muy famosa de Argentina, está legalmente casada con este señor, acaba de tener mellizos a través de la donación de óvulos con un útero subrogado realizado en los Estados Unidos, nacieron hace 5 o 6 días, creemos que el semen es del marido, pero eventualmente podría teóricamente ser de ella, lo cual esto abre un debate ético que realmente a mí personalmente, especialista en el tema, me supera completamente. Tercer punto a discutir es donación de gametos. Acá, en cuanto a donación de semen, no hay demasiado debate ético, fundamentalmente quién selecciona el donante, si la pareja que necesita la donación de semen puede elegir las características del donante o lo hace el médico, en cuanto si puede haber un pago económico al donante, entonces no es una donación, es una compra de semen, y eso sí tiene una pequeña discusión ética, y también el derecho del niño a conocer la identidad de su padre el día de mañana, que nosotros creemos que sí, pero en Argentina, con toda la desgraciada historia que tuvimos con los desaparecidos durante la dictadura militar, el concepto de derecho a la identidad genética es algo muy fuerte, y por eso todo el mundo cree de que el hijo producto de una donación de semen, cuando llega a los 18 años, tiene el derecho a conocer su origen genético. La donación de óvulos marca una serie de debates éticos más interesantes, debates éticos en cuanto a la donante. ¿Quién es la donante? Si son pacientes o voluntarias. Nosotros tenemos en el SEGIR un programa muy activo de donación de óvulos, hacemos alrededor de 500 casos por año de donación de óvulos, y acá nosotros utilizamos únicamente voluntarias, pero estamos sometiendo a una mujer sana a riesgos por la estimulación, por la aspiración folicular e inclusive riesgos psicológicos a cambio de que done sus óvulos. También el motivo de esa donación es altruista, pero se le da un pequeño incentivo económico, por lo tanto volvemos al debate ético si es una donación o una compra de óvulos, y también obviamente limitamos el número de embarazos que pueda generar cada donante para que no exista el riesgo de lo que se llama el incesto genético, o sea que 2 niños el día de mañana se encuentren y tengan hijos y que dé la casualidad de que ambos sean producto de la misma donante, y lo mismo por supuesto se aplica en el semen. Con respecto a la receptora, los debates éticos es, bueno, cuándo hacemos la indicación de ovodonación, pero fundamentalmente cuál es la edad límite de la receptora. Si aceptamos que la receptora tenga cualquier edad, y esto obviamente es un truco fotográfico, no es real, pero sí tenemos mujeres de hasta 65 años que han tenido hijos con ovodonación, porque con ovodonación no hay un límite médico en cuanto a la chance de embarazo. La chance de embarazo de una mujer receptora es la misma si tiene 30 años y tiene un síndrome de Turner o tiene 70 años. Por lo tanto, el debate ético debe ser puesto en una edad límite, y nosotros ponemos esa edad en los 50 años, pues es algo totalmente empírico, y hay un gran debate en cuanto a cuál debería ser la edad. Los que están a favor de que no haya un límite de edad hablan de la libertad reproductiva, hablan de que no hay razones lógicas médicas para prohibirlo. El negarle a una mujer el hecho de tener un hijo a edades avanzadas es algo sexista, porque si viene un hombre, una pareja en la cual el hombre tiene 65 años y la mujer 40, parejas muy frecuentes, nadie se le ocurre rechazar a esa pareja para hacer tratamiento, en cambio si la mujer lo tiene sí, y las chances reproductivas son independientemente de la expectativa de vida. Si tenemos una mujer que sobrevivió a un cáncer de mama y tiene 35 años y le hacemos un tratamiento de fecundación in vitro, la chance de vida que tiene esa mujer es mucho menor que si le hacemos una ovodonación a una mujer de 60 años. Los que están de acuerdo en que tiene que haber un límite, por un lado ponen como un límite natural, que una mujer normalmente tiene la menopausia a los 50 años, por lo tanto poner ese límite en los 50 al menos suena lógico, que esa mujer no puede ir acompañando a su hijo en la medida que va creciendo. Si tiene 60 años va a tener 65 cuando el niño empiece a ir a jardín maternal.
entonces todo eso puede crear una consecuencia en el hijo por ese concepto o esa mezcla de ser madre, abuela al mismo tiempo, riesgos obstétricos y los efectos psicológicos sobre el niño. Por lo tanto, esto no es claro. Nosotros como instituto ponemos ese límite en los 50 años de edad. Y en cuanto a los aspectos éticos del niño, la información sobre su origen, derecho a la identidad y las secuelas producto de la edad avanzada de la madre, lo que hablábamos antes de que la madre va al colegio para la reunión de padres y la maestra le pregunta si no pudo venir la madre, que vino la abuela. Entonces todo eso obviamente crea una situación especial y el riesgo también de orfandad a una edad temprana. Bueno, también es importante como debate ético de que haya una compatibilidad fenotípica entre la donante y la receptora, porque si no las consecuencias pueden ser que el producto de concepción no tenga nada que ver con los padres o el matrimonio que lo da origen. Nos quedan 5 minutos, doctor Chili. A mí me quedan 2, así que estamos perfectos. Por último, congelamiento de embriones. En cuanto a los debates éticos de congelamiento de embriones, si es ético congelar embriones, y obviamente si la Iglesia Católica dice de que un embrión es un niño, jamás puedo estar congelando un niño, eso es obvio. En segundo lugar, ¿qué hacer con los embriones que quedan si la pareja no desea recibirlos el día de mañana porque se separó, porque uno de los cónyuges se murió o porque quedó embarazada de mellizos y ya tiene satisfecha su familia? La posibilidad son donarlos, descartarlos que nosotros no estamos de acuerdo, investigar con ellos o utilizarlos para uso de stem cells embrionarias. Nosotros somos partidarios de la donación de dichos embriones. Bueno, con esto fue un paseo por los debates éticos, algunos de ellos. Hay temas fascinantes como el diagnóstico preimplantatorio, la selección de sexo, etcétera, pero obviamente no hay tiempo para discutir, al menos traté de desarrollar aquellos a los cuales me parecían a mí más interesantes. Eso es todo, muchísimas gracias. Pasamos a 2 o 3 preguntas del auditorio. Sí. Una pregunta y un comentario. La pregunta es si allá en Argentina está legislado, está normado la donación y el útero subrogado. Acá en Perú tenemos serios problemas con eso y estamos trabajando en tratar de lograr una mejor legislación al respecto, porque los procedimientos se hacen, pero un tanto al margen de lo que establece la ley. Y el comentario que quería hacer era, básicamente, en que sí, uno va pasando a través de los años por ir aceptando cosas que en un inicio no decía de ninguna manera, esto puede ser. Lo único, igual se están haciendo en parejas homosexuales, transexuales. Lo que a mí todavía me es difícil aceptar es que se estipula que las personas tienen derecho a tener hijos, independientemente de su actitud o comportamiento sexual. Y yo no estaría de acuerdo que una pareja homosexual adopte un niño y le pregunte, oiga, si a este niño a los 18 años o 20 años, la edad que tenga, le pregunte, oye, ¿quieres tener estos papás? Y él dice, sí, yo acepto estos papás. Pero condicionar a un ser humano que no ha nacido y a quien nadie le preguntó si desearía eventualmente tener los papás que va a tener, me parece que está yendo en contra del derecho que tiene un ser humano a decidir por la paternidad o maternidad que va a tener, ¿no? Sería diferente que un ser humano, como te digo, de 18 o 20 años, le digan, oye, ¿usted quiere que esto sea su papá? Si lo acepte, bienvenido, porque está decidiendo por él. Pero en el otro caso es un poco más difícil. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, primero con respecto a la pregunta de la ley, en la Argentina no existe ley todavía de reproducción asistida. Cuando yo fui presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva presentamos un proyecto de ley en el Congreso y la postura de la sociedad en cuanto al proyecto de ley era obviamente permitir la donación de óvulos y de semen, que no debe permitirse el pago por la donación de óvulos y de semen. En cuanto al útero subrogado, prohibimos el contrato de subrogación uterina.
¿Qué queremos decir con esto? No estamos de acuerdo que se le pague a una mujer para que lleve adelante un embarazo 9 meses a cambio de dinero, por los riesgos que implica desde el punto de vista de mortalidad materna y efectos psicológicos. Pero en algunos casos en los cuales no haya un hecho económico, ahora estamos por hacer un caso, por ejemplo, en Sejir, en el cual es la madre la que da el útero a su hija que no tiene útero, ahí claramente está descartada la parte económica, o sea, no condenamos el útero subrogado como técnica, sino como contrato, por eso es que prohibimos el contrato de subrogación. Curiosamente aparecieron leyes ahora en Argentina en cuanto a la segunda parte que vos decís, el derecho a ser padres. Entonces aparecieron leyes en diferentes estados de la Argentina en el cual lo que se legisla es el derecho a ser padres y por lo tanto la cobertura económica de los tratamientos por parte del gobierno, cosa que no existía hasta ahora. En cuanto al derecho a quién puede ser padre o no, es tremendamente difícil y uno cuando se pone de este lado del escritorio frente a una pareja que desea tener un hijo, no hablo solo de homosexuales, hay veces que uno ve parejas que son un desastre como parejas y uno dice, ¿cómo puedo ser yo cómplice de que esta pareja traiga un hijo al mundo cuando esa pareja es un desastre? Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ponerse en juez o en cómplice de decidir o no un tratamiento? Es algo tremendamente difícil de evaluar. Con respecto a la pareja homosexual en sí, es interesante que eso a veces tiene un poco que ver con los prejuicios de cada uno. Si uno ve análisis de evolución psicológica de niños producto de un hogar homosexual versus producto del hogar de una mujer sola que decide tener un hijo sola, ya sea a través de una relación o a través de una inseminación con banco de semen, uno, con su prejuicio personal, al menos a mí me pasaba, aceptaba más la mujer sola que la pareja de lesbianas. Pero si uno lee estudios de especialmente ingleses y neozelandeses de evolución psicológica de estos bebés, la pareja homosexual le da un contorno familiar mucho mejor que la mujer sola, porque hay dos figuras, tanto materna como paterna, pues son los roles que tiene la pareja lesbiana dentro de la familia. En cambio la otra es una mujer sola, falta un rol de uno de los miembros de la familia, por lo tanto la evolución psicológica y de género de esos niños son mucho mejores que cuando provienen del hogar de una mujer sola. Entonces hay que ver hasta qué punto uno tiene los prejuicios propios y también el derecho a ser madre, si uno puede limitarlo o no, porque al lado de esa madre esté el hombre que nos da la imagen a nosotros de pareja ideal que nos gustaría que ser partícipes nosotros para que tengan una familia hermosa y perfecta. Es muy difícil. No sé si con eso contesté tu pregunta. Doctor Chilic, una pregunta. El diagnóstico genético preimplantacional implica determinar, por ejemplo, qué embriones puedan tener algún grado de aneuploidía. Y eso, en relación a lo que comentaste en la charla respecto al respeto al preembrión, ¿qué hacer con estos embriones que tienen algún grado de aneuploidía sin faltar al respeto que implica el preembrión? Y quisiera también un comentario respecto a la parte ética respecto a la selección de sexo. Bien, el diagnóstico preimplantatorio uno lo hace para no colocar embriones enfermos. Acá hay dos debates éticos. Uno, ¿qué es la denominación de embrión enfermo? Si uno habla de una enfermedad como Leishman, que es inhabilitante, los chicos se mueren a pocos meses o años de vida, no hay ninguna duda. Pero hay una serie de enfermedades como ceguera genética o inclusive Corea de Huntington, que la persona es sana hasta los 40 años de edad y a los 40 años de edad se vuelve totalmente demente y es una enfermedad dominante que la persona lo va a tener sí o sí, si es válido descartar embriones o no por ese tipo de anomalías, o si queremos inclusive otros ejemplos, todo el tema de oncogenes. Si una mujer tiene cáncer de mama o cáncer de ovario porque tiene los oncogenes positivos y no quiere que su hija tenga ese mismo problema, se hace PGD con ese fin. Entonces si es válido o no es válido hacerlo, eso tiene un debate ético enorme, la indicación. En cuanto a qué hacemos con el embrión enfermo, la postura en casi todos los países es el descarte.
sin ninguna duda. Nosotros en Argentina, como tenemos un debate ético, una presencia de la Iglesia importante, inclusive hubo un fallo judicial que determinaba que los embriones son niños y ese fallo judicial todavía sigue en cierta manera vigente. Lo que hacemos con los embriones alterados con PGD es congelarlos. ¿Cuál es el fin de congelarlos? No descartarlos. Es un engaño que hacemos simplemente para no tomar la decisión hoy, pero yo no tengo ninguna duda de que el destino de esos embriones es el descarte. No viendo más preguntas. Selección de sexo. Yo prefiero mujeres. Pero se refería a otra cosa la pregunta. Tiene muchísimo que ver con cada tipo de sociedad. Países como la India, Egipto, Jordania, la selección, el diagnóstico preimplantatorio para selección de sexo, o China inclusive, es algo de rutina, y el descarte de embriones por el sexo que no se desea, que habitualmente casi siempre es sexo femenino, por supuesto, pues se hace porque desean sexo masculino, es de rutina y está éticamente totalmente aceptado. Yo no estoy de acuerdo con la selección de sexo con fines que no sean exclusivamente para prevención de enfermedades ligadas al cromosoma X. En eso hay temas éticos en los cuales tengo duda. En este tema particular no tengo absolutamente ninguna duda que no estoy de acuerdo en descartar un embrión porque desde el punto de vista social no sea del sexo que desean los padres. Agradecemos al doctor Claudio Chilik por su excelente exposición. Muchas gracias. Quisiera hacer un anuncio en este momento. Antes de la clausura se va a realizar un sorteo de libros y a las personas que desean participar en este sorteo, en el momento del receso, podrían acercarse a la recepción para firmar y recibir un ticket para participar en este sorteo, que repito, se va a realizar antes de la clausura.